Uno de los animes más chidos lanzado en la última década no ha sido otro que Kimetsu no Yaiba, o también conocido con su nombre anglosajón Demon Slayer. Demon Slayer, cazadores de demonios, y uno de sus personajes más atractivos o cautivantes desde el inicio de la serie fue la tierna e inocente Nezuko Kamado. Sí, esa bella niña sin pedirlo que se convirtió en demonio y lucha en su día a día por conservar sus rasgos humanos, peleando contra su ser demoníaco interno que la provee de poderes, cambios físicos y demás. Por eso el día de hoy, navegando entre internet, encontré algunos datos curiosos sobre Nezuko. Algunos ya lo sabía, otros no me he percatado también de ellos, y por qué no los nombramos a continuación. Nezuko Kamado es uno de los personajes más conocidos y populares si estamos hablando de Kimetsu no Yaiba o claro, Demon Slayer, siendo la única superviviente de los demonios con su hermano Tanjiro. Ella, cabe aclarar que es la misma que está en una lucha constante por evitar convertirse en su totalidad en demonio y retener su humanidad a toda costa. Número 1. Después de convertirse en un demonio, Nezuko todavía contiene su conciencia humana mientras está en su estado demoníaco. Otros demonios han notado que Nezuko es diferente a los de su clase. En lugar de depender de la sangre humana para sobrevivir, usa el sueño para revitalizar su energía. Los poderes que se han mostrado van desde una fuerza sobrehumana hasta la manipulación de su tamaño. Cuando pelea también, claro, tiene una fuerza increíble y se adapta a todo lo que lo rodea. Ella continúa creciendo en cada batalla que la vemos a lo largo de la serie. Bien, vamos ahora con número 2. Los ojos de Nezuko cambiaron de color, ¿notaste eso? Al comienzo de la serie, los ojos originalmente de Nezuko en su lado humano poseían un color rojo, y ese era su color con normalidad. Después, al convertirse en demonio, cuando su familia recibió el ataque, sus ojos cambiaron a un color rosa. Por lo general pensamos que es al revés, pero sus ojos rosados simplemente indican su naturaleza demoníaca. Número 3. Antes de convertirse en demonio, Nezuko era una chica muy compasiva y comprensiva. Al igual que su hermano Tanjiro, pondría a los demás antes que a sí misma para cuidar de su familia. Después de su transformación, casi olvidó todos sus recuerdos como humana, pero conservó los que involucraban a su familia. Aún conserva sus rasgos protectores y cariñosos en su forma de demonio. Nezuko ha estado protegiendo a quienes considera su familia, lo que la ha llevado a unirse a la lucha con su hermano contra los demás demonios. 4. Su conexión familiar con el fuego. La familia de Nezuko trabajaba en el negocio del carbón vegetal, lo que significa que trabajaban mucho usando el fuego. El fuego se ha convertido en un elemento importante para Nezuko a lo largo de la serie. A medida que sus habilidades continúan creciendo, su Demon Blood Art se basa en el fuego. La sangre explosiva que posee se convierte en llamas rosadas cada vez que Nezuko la usa. El fuego se considera afortunado entre las familias que trabajaban con ese elemento, por lo que no es de extrañar que Nezuko haya podido utilizar sus habilidades de fuego con gran facilidad contra otros demonios. Parece que el uso del fuego es hereditario. Número 5. El creador de Nezuko es el principal antagonista. Sabemos que fueron los demonios los que atacaron a la familia de Kamado, pero el responsable de los ataques no se reveló hasta un par de episodios después en la serie. Descubrimos que el demonio responsable de los ataques no es otro que el mismo Muzan Kibutsuji, un demonio milenario. Él es quien convirtió a Nezuko en un demonio. No sabemos mucho sobre sus antecedentes, pero todo lo que sabemos es que él es el primero de su tipo y puede convertir a cualquiera en un demonio como un virus. Sí, claro, como si fuera un virus contagioso. A pesar de que convirtió a Nezuko en demonio, al parecer ella no es como los demás a los que él ha convertido previamente. 6. El nombre de Nezuko está conectado a su casa. La familia de los Kamado vive en las montañas nevadas. Al comienzo de la serie, el nombre de Nezuko tiene un significado más profundo y una fuerte conexión con el origen de su familia. En japonés, la traducción parcial de su nombre era en realidad una flor conocida simplemente como flor de bola de nieve. Esas flores se pueden encontrar en invierno, que es la temporada en la que las vemos principalmente durante la serie. Así que su nombre está bastante relacionado con las montañas nevadas donde vivía su familia. Sí, los Kamado. Los nombres basados en flores son típicos en Japón.
7. El Demon Art de Nezuko le permite usar su sangre como una granada, donde puede hacerles explotar a su voluntad y dañar a cualquier demonio. Su poder también se puede usar para aumentar la fuerza de una espada Naishirin. También, claro, ya después lo vimos en el mismo anime de Demon Slayer. Podemos ver utilizar esta habilidad en la espada de Tanjiro, convirtiéndola de negro a rojo. Al hacer esto, aumenta la energía de las técnicas de la espada de fuego de Tanjiro, ayudando a Tanjiro cada vez que se encuentra en un aprieto contra los enemigos que cada vez al parecer resultaban más poderosos. Número 8. La forma de demonio de Nezuko tiene un estado de locura. Nezuko lleva su transformación demoníaca un paso más allá cuando entra en un modo locura. Vemos cuernos salir de su frente y marcas enredadas envueltas alrededor de su cuerpo. Ella es más poderosa en esta forma, pero su lado demoníaco comienza a invadirla y tomar el control. Y necesitará más sangre humana para poder alimentarse. La única persona que puede calmarla cuando entra en este estado es Tanjiro. Él canta una canción de cuna que les cantaba a su madre cuando eran pequeños. Así logra calmarla y hacer que Nezuko vuelva a la normalidad. Incluso si es más fuerte, esta cobra un precio muy alto para Nezuko. Y afortunadamente Tanjiro está ahí para pacificarla en caso que ésta se vuelva loca y pierda el control a través de su locura demoníaca. Número 9. Se revela que Nezuko es una caminante diurno. Los demonios normales son como vampiros, donde solo pueden deambular por la noche, porque la luz del sol los quema hasta dejarlos crujientes. Pero no es el caso de Nezuko como es el caso de otros demonios. Por eso le dieron el nombre del demonio elegido. La razón detrás de esto es que ella puede caminar a la luz del sol sin quemarse. Esto también explica por qué Muzan la persigue. Quiere devorarla para ganar esa capacidad de caminar a la luz del día. Muzan ha estado buscándola durante siglos. Claro, ¿por qué no querría un demonio que pueda caminar a la luz del sol? Después de que Muzan descubre que Nezuko posee esta habilidad, decide cambiar sus planes y perseguirla él mismo. Número 10. La familia de Nezuko puede provenir de un poderoso linaje. Lo que hace que Nezuko sea tan especial a diferencia de otros demonios podría ser el hecho de que su familia proviene de una larga línea de espadachines que pueden dominar el estado de Breath of the Sun. Cuando el Demon Art de Nezuko carga la espada de Tanjiro, se vuelve roja como el primer usuario del Breath of the Sun. Ya claro, esa habilidad se vio hace muchos siglos, pero el Breath of the Sun es el estilo de respiración original y más poderosa que ha poseído un Demon Slayer. Hay muchas pistas en la historia que sugieren que la familia de Kamado es descendiente directa del primer usuario del Breath of the Sun. Esto significa que el estilo se ha transmitido de generación en generación a lo largo de toda la historia. Y bien, ¿sabías todos estos datos curiosos sobre Nezuko? No olvides suscribirte, comentar y esperar próximos videos con más curiosidades y demás cosas relacionadas con algunos personajes de anime, ya sea sobre Demon Slayer o algunas otras series que resultan meramente interesantes saber un poco más de sus personajes. Así que nos vemos.